cómo es la evolución que se prevé de ahora hasta el año 2025. De 85% que hay en este momento, se espera pasar a 75%. Allí juega un papel importante la energía hidroeléctrica y un papel menor los biocombustibles, que sin embargo alcanzan a representar en el año 2005 el biodiesel un 6,35% y el etanol 2,35%. Como el tiempo está muy limitado, quiero referirme al tema agrícola directamente. ¿Cuál es la situación que hay en Colombia en la actualidad? El país tiene 114 millones de hectáreas. De esos 114 millones de hectáreas, aquí están divididas en la aptitud que tienen los suelos, el uso que se le está dando en la actualidad y el uso esperado de esos suelos. Estas cifras, entre otras curiosidades, es necesario que las revisemos si estamos en ese proceso de establecer cuál es la verdadera frontera agrícola. Por frontera agrícola entendemos las zonas que están disponibles para poder usarlas para usos agrícolas, no necesariamente tumbando más selvas ni nada, sino lo que ya existe. Hay un estimativo del orden de 10,4 millones de hectáreas que hay en el país. De eso solamente estamos usando 4,2 millones de hectáreas. Es decir, del total de 114 millones de hectáreas que tiene el país, solo se están usando para usos agrícolas 4,2 millones. Con toda esta expansión de los biocombustibles y en general del desarrollo agrícola, se espera cubrir 8,2 millones. ¿De dónde viene ese exceso, esa cantidad adicional? Fundamentalmente de la utilización de tierras que están dedicadas a la ganadería. Ganadería es un rótulo general que se le da a un montón de tierras que en realidad están medio abandonadas. ¿Por qué? O porque no es rentable, en razón de la dificultad de las vías de transporte, etcétera, o más importante que eso, porque han sido desplazados de esos sitios por la acción de la droga, por la acción de la guerrilla y de los paramilitares, las poblaciones campesinas que en alguna época desarrollaron actividades agrícolas o ganaderas. La motivación del gobierno con lo de los biocombustibles es buscar la manera de poder utilizar amplias zonas del país que hoy en día están allá, solas. Aquí vemos, por ejemplo, en este mapa, todas esas llanuras del Meta y del Bichada que podrían usarse para estos fines. No todas. Tenemos que darnos cuenta que desafortunadamente en Colombia las tierras no son tan buenas y que una buena cantidad de esas tierras simplemente no son utilizables ni para la agricultura ni para la ganadería. Me refiero a esto, a estas cantidades de tierras enormes que en los llanos conocemos como los arrecifes o como la serranía, que tienen una concentración de aluminio de más del 95%, llenas de nódulos ferrosos que hacen casi imposible su uso. Eso es una cantidad que está por cuantificar. ¿Cuántos son? Por lo menos deben ser 10 millones de hectáreas. Un poco toda la idea es aterrizar todo esto para poder actuar sobre cifras que sean un poco más realistas. ¿Cuál es la meta del gobierno? Tener sembrado 1 millón de hectáreas en equivalente de caña de azúcar para el año 2020, caña de azúcar o remolacha o lo que sea para producir etanol. Por otro lado, tener 2 millones de hectáreas para producir biodiesel, para palma de aceite o cualquier otra cosa parecida a eso. Y como ya existen unas cantidades sembradas y como la idea fundamental es darle prioridad al abastecimiento alimentario y de los usos tradicionales, por ejemplo en el caso de la palma para fabricar jabones, etcétera, habría que sembrar 900.000 nuevas hectáreas en equivalente de caña y 1,8 millones de hectáreas en equivalente de palma de aceite. Esto requiere grandes cantidades de mano de obra, que es uno de los objetivos, ofrecer empleo. Requiere el 1,8 millones de hectáreas de palma, por ejemplo, requeriría 180.000 trabajadores directos y otro tanto por lo menos de indirectos. No es una tarea fácil reunir todas esas tierras, hay problemas de titulación, hay problemas de vías, hay una cantidad de aspectos que hay que tener en cuenta. En ese desarrollo hay una cosa que quiero mencionar para que también la tengamos muy en cuenta. El negocio de la agricultura no es un negocio fácil, ni es un negocio tan absolutamente rentable. Aquí tengo una gráfica de lo que es la rentabilidad de un proyecto de palma en este momento, con las cifras de este momento.
Aquí vemos que eso es muy sensible, esa rentabilidad, es muy sensible a cuál es el precio internacional del aceite. Aquí están varias, cada curva de esas corresponde a un precio del aceite diferente. El actual es de $950 o más, perfecto, estamos en una situación de una bonanza que no va a durar durante un tiempo indefinido. En ese caso, pues uno tiene una rentabilidad sobre la inversión del orden de 28%, del orden de 23%, que es interesante. Esto es antes de pagar impuestos. Pero ¿qué sucede si a lo que se llega, qué es lo que se espera de alguna manera por parte de los analistas? Es que esto está atado al precio del petróleo. El precio del petróleo se espera que en algún momento descienda a algún nivel, posiblemente del orden de $70 el barril. La rentabilidad ya cae al 12%. No es que sea el supernegocio, que esté todo el mundo ávido de ir a sembrar porque esto tenga una rentabilidad gigantesca. Hay que estimularlo, y hay que estimularlo porque es una actividad que va a permitir desarrollar nuevos sectores, va a permitir dar trabajo, y una cosa muy importante con los modelos que estamos desarrollando, va a permitir que los trabajadores que se involucren a esto sean dueños de acciones de esas grandes empresas. A través de estos mecanismos logramos garantizar dos cosas. Una, el suministro de la mano de obra. Dos, la permanencia de la mano de obra en los trabajos. Y tercero, la rentabilidad y productividad de esas empresas agrícolas. Detrás de todo eso hay que cumplir con el tema ambiental, hay que cumplir con el tema social, hay que cumplir con el tema de velar por el origen de los recursos con los cuales se van a desarrollar las plantaciones y se van a desarrollar las instalaciones industriales. No puede estar contaminado de droga, ni puede estar contaminado de las matanzas de los paramilitares, de la guerrilla, etcétera. Por eso nos están atacando, y si nosotros no logramos crear una marca distintiva que está en el COMPES como uno de los puntos más importantes para los biocombustibles colombianos, que garantice todos estos puntos, no vamos a tener demasiadas posibilidades de comercialización. Ese sello, esa marca, es uno de los objetivos que estamos creando, y ahí las consideraciones que hacía el doctor Rodríguez tenemos que ponerlas y tenerlas en cuenta. Quien no cumpla con eso simplemente no va a tener la marca y no va a poder vender sus productos en el exterior. Muchas gracias. Trasladamos ahora esta misma pregunta al doctor Londoño Capurro. ¿Cuál es el potencial a las limitaciones agroecológicas de Colombia para la producción de biocombustibles para el mercado nacional e internacional? Bienvenido.